Vamos a iniciar nuestra sesión. Bien, antes de iniciar la sesión, me gustaría saber quiénes van a participar en el cierre del diplomado. El cierre del diplomado de farmacología lo vamos a realizar, estamos viendo, están valorando, ¿sí? Si va a ser en la universidad, en el Espinal, Oaxaca o en Tehuantepec. Si está libre el aula, en Tehuantepec, en el Instituto Sor Juan Inés de la Cruz, lo vamos a hacer en Tehuantepec. Si no está libre el aula, lo vamos a hacer en el Espinal, Oaxaca, en la Facultad de Enfermería. Me gustaría saber de los que están presentes, quiénes iban a asistir al curso presencial y clausura del diplomado. Va a ser el sábado 8 de febrero. Primeramente, Dios, vamos a culminar nuestro diplomado el 8 de febrero, sábado 8 de febrero. Nada más está por confirmar el lugar. Lo más seguro que sea en Tehuantepec. Sí, lo más seguro en Tehuantepec, Oaxaca. Preguntarte, Lisbeth Patiño, ¿vas a poder asistir? Sí, buenas noches. Buenas noches, correcto, Lisbeth. Nayeli Miguel. Bueno, pues Alejandra no, por el trabajo, ¿verdad? Sí, maestro, se me complica mucho. Ujú. Lorena también, verá lo mismo. No, profe, no voy a poder porque es sábado y sí trabajo, tengo trabajo. Eres de la Ciudad de No México, voy ¿verdad, a poder. Lorena? Sí, así es. Ok, muy bien. Saben que vamos a ver ese taller, va a estar súper, súper interesante, muy, pero muy completo. ¿Por qué? Porque vamos a tratar, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver parte teórica y parte práctica. En la parte teórica vamos a ver los electrolitos de alto riesgo. Cloruro de potasio, sulfato de magnesio, gluconato de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La parte teórica y vamos a ver cómo se preparan estos medicamentos. ¿Sí? Y también vamos a ver el uso y funcionamiento de una bomba de infusión. Esta bomba de infusión se la vamos a conectar a un maniquí que simula tener un catéter venoso central y es ahí donde lo vamos a poner. Todos los electrolitos de alto riesgo se deben de administrar por catéter central. ¿Sí? Es lo ideal, pero si no se puede, pues vía periférica. Pero ¿qué pasa con las vías periféricas? Que rapidísimo provoca flebitis, o sea, irritación en la vena y hay que estar recanalizando al paciente cada 2 días. Sobre todo cuando hablamos concentraciones de electrolitos en una dosis elevada, ¿sale? Sobre todo si los pacientes están en un estado de choque, ¿sí? Un choque de hipovolémico, un choque de deshidratación severa, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el funcionamiento de una bomba de infusión. Vamos a ver la monitorización cardíaca de un paciente. Sí, para esto, un alumno que va a ir nos va a permitir para colocarle los electrodos. Vamos a llevar un monitor cardíaco para monitorizar a este alumno con el monitor cardíaco. Eso es lo que vamos a aprender en este taller programado para el sábado 8 de febrero. Y vamos a hacer la clausura del diplomado y los alumnos que acudan, pues vamos a entregarles su diploma ahí. Le vamos a dar un regalito, un pequeño regalo, un obsequio para cada uno de ustedes, que los que asistan, desde luego. Y también ahí vamos a decir a quién van a ser los alumnos ganadores de los premios que ya tenemos para ustedes. Recordemos que vamos a premiar a 3 alumnos del diplomado, que se tienen que tomar muchos factores en cuenta: pago de colegiatura puntual, asistencia a clases, participación, que eran los puntos que habíamos mencionado al principio para poderte ganar este premio. De hecho, ya nosotros ya tenemos una lista de los probables candidatos a cumplir con esto. Bien, nos faltan 2 temas para culminar nuestro diplomado, lo que es medicamentos para la circulación y lo que son psicofarmacología, medicamentos para enfermedades mentales. ¿Sí? Que es lo que vamos a revisar rápidamente en esta sesión, en las próximas 2 que nos faltan todavía, y ya el día sábado vamos a culminar oficialmente el diplomado. Bien, para los alumnos que no vayan a ir presencial, van a tener que pagar el envío de su diploma, son 600 pesos. Y lo van a tener que depositar a la cuenta que por ahí nosotros ya les mencionamos. Es muy importante que realicen sus pagos a la brevedad posible, por favor,
¿Por qué? Porque todo esto se hace un proceso para el empaquetamiento, porque tenemos que comprar las cajas, se tiene que comprar los sobres y bueno, una logística de gastos que lleva incluido todo esto. ¿Sale? Por eso les pedimos, este, de todos los alumnos ya me entregaron fotos, nada más por ahí tengo pendiente la foto de Nayeli Miguel, la foto, de Alejandra, ya tenemos fotos tuyas, Alejandra, no te preocupes, ya está. ¿Sale? Y pendiente por ahí la foto de Lorena, de Odilia y también de usuario de Zoom. Tenemos pendiente esas fotos. Pues aquí lo más viable es que me la hagan llegar alumnos. Háganmelo llegar digital y pagan 100 pesos de impresión si se les facilita más. ¿Sale? Para los casos que, en el caso tuyo, Nayeli, si puedes mejor escaneala y me la envías y ya si no nos podemos ver. ¿O dónde te podría ver, Nayeli, el día jueves o viernes de esta semana? ¿Te escuchamos, Nayeli? Adelante. No, no se escucha tu micro. Creo que tiene, vamos a ver si nos escribe en el chat, si no, ahorita nos escribes en el chat, ¿ok? Pues bueno, y también necesitamos que nos manden pues sus fotos, ¿no? Para los alumnos pendientes, ¿no? Muy bien. Dice que no podrá ir, ¿ok? No podrás ir. Está bien, no te entendemos, Nayeli. Entonces nada más hay que hacer el pago de 600 pesos, el envío y se te envía hasta tu domicilio donde tú vives, Nayeli, ¿vale? Tu diploma. Entonces, el pago sí hay que hacerlo a la brevedad posible, por favor, en el transcurso de hoy, mañana o pasado, a más tardar, por favor, porque es una logística todo. Y también tu foto, Nayeli, por favor, si me la puedes mandar escaneada, escanéala y me la envías a mi WhatsApp personal y ya nada más pagas 100 pesos de la impresión, por favor. Igual, Rosaura, no tenemos su fotografía, Rosaura. ¿Me escucha? Sí, profe, en esta semana se la envío. Sí, es necesario, por favor, ¿sale? Sí, profe, es que Porque pasa que aquí hemos estado a -5 grados en esta semana. wow, ¿de dónde es usted, Rosaura? De Acuña, Coahuila. Wow, no, hay que abrigarse mucho, cuídese mucho. Sí, Sí, está pero en bien. esta semana se la envío, profe. Muy Y la bien, transferencia igual, no se por apure. favor. Ok, Sí, bueno, gracias. vamos a iniciar la sesión teórica. O antes de iniciar, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, bueno, bien. ¿Quién trabaja en un hospital de los presentes? ¿Un hospital? ¿Nadie? Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién ha aplicado este medicamento? La enoxaparina. El componente químico es enoxaparina. El nombre comercial es Clexane, sí, pero es enoxaparina. ¿Quién lo ha aplicado, alumnos? Mira, la enoxaparina es un anticoagulante, está catalogado como un medicamento de alto riesgo, no como electrolito de alto riesgo, pero es un medicamento de alto riesgo. Clexane es un anticoagulante. ¿Nadie lo ha aplicado? Bueno, mira, muchas personas, la vía de administración de este medicamento es subcutánea, es inyectable, son jeringas, como dice acá, trae 2 jeringas con agujas ya precargadas. Vienen en presentaciones de 0,2 miligramos, 0,4 miligramos y 0,6. Las más comerciales es la de 0,4 miligramos, es la más comercial que vamos a encontrar, la de 0,4 miligramos y la de 0,6 miligramos, son las más comerciales. Este medicamento, la vía de administración es subcutánea y yo te pregunto, Lisbeth Patiño, ¿dónde aplicas tú la insulina a un paciente, Lisbeth Patiño? Vía subcutánea, ¿en qué parte? En el brazo, donde se ve que hay más tejido subcutáneo, En el abajo brazo. en el ombligo, alrededor del ombligo Ujú, y ¿dónde en la más? pierna. Ah, Ok. Muy bien. ¿Y este sí, medicamento dónde crees que lo deberíamos aplicar? El personal de enfermería. en la pierna. ¿En la pierna? ¿Alguien más que ya lo haya aplicado? ¿Que quiera participar? Bueno, te voy a mostrar unas imágenes. Me salió un ratito de la presentación. Mira, te voy a mencionar uno de los errores del personal de enfermería.
¿sí? Del personal de enfermería, incluso el personal de enfermería que trabaja en el área de vacunación. He tenido la oportunidad de estar ahí, de, y lo he observado y lo he visto, pues. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen que te voy a mostrar, te lo voy a explicar, dónde está digamos, la falla del sistema de salud. ¿Sale? Aquí te voy a proyectar la imagen. Aquí está. Esta es la imagen más correcta para demostrarte el ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahí está, mira. Me dices cuando ya la confirmes que la veas, por favor. Me salí tantito de la presentación, pero ya estoy mostrándote acá. Mira. Ahí está. Mira. La insulina, yo he visto que muchos compañeros la aplican en esta zona. ¿Cierto o falso, Alejandra? ¿Sí o no, Alejandra? Sí, maestro, Lisbeth, perdón, no agarraba mi sí, audio. Sí, aquí la aplica. Y la pregunta, ¿es correcto esto? no porque pues ahí se ve que hay más músculo por el músculo deltoides, entonces no hay mucho porcentaje de grasa ahí. Ujú. Y este medicamento de enoxaparina, yo he visto que muchos compañeros la aplican acá, en esta zona. Y no. La enoxaparina no se debe aplicar en el brazo. ¿Sabes dónde se debe aplicar la enoxaparina? Aquí, mira. En esta zona, en estos pliegues. ¿Sí lo ves? Acá. Hacer un pliegue, ángulo de 90 grados, aquí vas a aplicar enoxaparina. En tejido graso abdominal, pero nunca en el brazo. Por eso vas a encontrar pacientes que tienen aquí unos hematomas, comúnmente llamado moretones. Así le llamamos nosotros, moretones, ¿no? Y vas a ver ese paciente. La insulina no se aplica acá. ¿Dónde se aplica la insulina? Mira, aquí. ¿Lo ves? Aquí. De hecho, la vacuna triple viral tiene que ir aquí. ¿Dónde aplican la vacuna triple viral que yo he visto a muchos compañeros? Aquí. ¿Sí? No, es acá. Tejido celular subcutáneo. La insulina tiene que ser acá. Aquí. ¿Sale? Entonces la enoxaparina nunca la vayan a aplicar en los brazos. Siempre acá. Aquí, en estos pliegues, de este lado o del otro lado. Pero aquí en tejido graso. ¿Correcto? Nunca se olviden de eso, por favor. Miren, este medicamento de enoxaparina es un medicamento muy, muy delicado. Tengan muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado, cuando vayan a administrar este medicamento, ¿sí? Porque mira, en el caso de la indicación terapéutica de este medicamento es para la prevención de la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué quiere decir? Para que mi paciente no se le forme coágulos en su sistema circulatorio. Para eso es, ¿sale? Preventivo en la enfermedad tromboembólica venosa en pacientes no quirúrgicos. O sea, pacientes que no lo van a operar, como por ejemplo, ¿cuáles? Pacientes que tienen una trombosis por una insuficiencia venosa, ¿sí? Aquí lo dice, tratamiento de trombosis venosa profunda, en la prevención a la formación de trombos en la circulación extracorpórea durante una sesión de hemodiálisis, también le vamos a poner pacientes que hayan sufrido un infarto agudo al miocardio también. ¿Sale? Para eso vamos a dar. ¿En quiénes está contraindicado la enoxaparina, que es un anticoagulante? Está contraindicado si es alérgico el paciente a la enoxaparina. También si tiene un historial de trombocitopenia inducida por heparina, o sea que la heparina es un anticoagulante que hace que bajen los trombocitos. ¿Qué son? ¿Qué son los trombocitos? ¿Con qué otro nombre le conocemos a los trombocitos? Plaquetas. Plaquetas, exactamente. Si el paciente tiene un historial donde sufre de plaquetas bajas, no vas a administrar enoxaparina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la enoxaparina? Mira, la enoxaparina, su nombre lo dice, es un anticoagulante, es el anticoagulante de excelencia. Tanto en pacientes que se van a operar o pacientes que no se van a operar. ¿Sale? ¿Qué es lo que hace entonces? Que la enoxaparina, ¿qué es lo que va a hacer?
¿qué va a hacer? Va a detener, va a impedir que se forme un coágulo. ¿Y cuál es el objetivo de las plaquetas? ¿Qué es el objetivo de las plaquetas, alumno? Formar coágulos, coágulos. Entonces, si el objetivo de las plaquetas es formar coágulos y yo le pongo enoxaparina para que no se forme coágulos, ¿qué va a pasar ahí? Mi paciente, ¿qué le va a pasar a mi paciente? Una hemorragia. Una hemorragia, se va a desangrar y va a morir. Va a morir tu paciente. Y está contraindicado en sangrado mayor activo y condiciones con alto riesgo de hemorragia incontrolada, incluyendo el EBC, lo que es el derrame cerebral o una hemorragia reciente. Y fíjate que te comparto rápidamente un caso de esto. Un paciente, este fin de semana me tocó en la guardia, fíjate, pero afortunadamente yo estaba cerca de esta compañera. Ya ves que en el hospital estamos juntos con otros compañeros, no en el piso, pero cada quien tiene sus pacientes, ¿sí? Entonces, era una compañera nueva la compañera, pero afortunadamente, gracias a Dios que me preguntó, ¿no? El estudio de la farmacología es muy importante, alumno, es muy importante. Es cierto que nosotros no somos médicos, pero tenemos la obligación de saber de fármaco. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Era un paciente, fíjate bien, fíjate bien, que tiene un problema de osteoartritis en la rodilla, tiene un problema de rodilla el señor. Se le infectó en la rótula, sus meniscos está infectado, tiene una enfermedad que se llama sepsis, artritis séptica se llama, artritis séptica de la rodilla. Entonces el señor le iban a hacer un lavado mecánico al paciente. Entonces el paciente iba a pasar a quirófano a las 12 del día y a las 10 de la mañana de ese día tenía indicado la enoxaparina de 40 miligramos, de 0.4 miligramos, perdón, vía subcutánea. La pregunta es, ¿le aplico a este paciente la enoxaparina sí o no? Se le tendría que aplicar. Rosaura, ¿se le tendría que aplicar? ¿Qué dicen? No. ¿Por qué? Porque durante la intervención quirúrgica vamos a hacer un corte, vamos a inserir tejidos, planos anatómicos con hoja de bisturí, vamos a lesionar vasos arteriales, vasos venosos. ¿Y qué va a pasar si yo le pongo el anticoagulante que no se forme coágulo y mi paciente se va a desangrar y va a qué? A fallecer. ¿Sale? Entonces no se le debe administrar enoxaparina. Afortunadamente la compañera se me acercó y me preguntó y yo ya sabía, dije que no se lo aplicara. Y me dice, qué bueno que le pregunté, enfermero, porque ya estaba a punto de aplicárselo. Aquí lo grave hubiera sido que si no le hubiera mencionado ella en la nota al momento de entregar al paciente en quirófano que aplicó enoxaparina, si se llegaran a enterar, pues el paciente no pasa cirugía. Pero imagínate que no se llegaran a enterar y se mete. El paciente a sala de quirófano, el paciente se complica su estado de salud. ¿Va? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Está contraindicado en el embarazo y la lactancia? Sí, está contraindicado. Sí, no se tiene que dar este medicamento. ¿Sale? Como precauciones secundarias y adversas, la enoxaparina ha sido evaluada en más de 15,000 pacientes quienes recibieron enoxaparina en estudios clínicos. Estos incluyeron 1,776 para el tratamiento, para el profilaxis de la trombosis venosa profunda después de una cirugía de ortopedia abdominal en pacientes con riesgo de complicaciones tromboembólicas y 1,169 para profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes con movilidad muy restringida. ¿A qué se llegó a la conclusión? Se llegó a la conclusión que el régimen de dosificación de enoxaparina sódica administrada durante los estudios clínicos dependía de la indicación terapéutica. La dosis subcutánea de heparina sódica de 40 miligramos una vez al día para la prevención de trombos de venosa profunda después de una cirugía o en el paciente con una enfermedad grave de la movilidad. ¿A quién se le tiene que aplicar enoxaparina? Pacientes que tienen pérdida de la movilidad física, como por ejemplo un paciente de fractura de cadera. En pacientes con fractura de cadera nosotros sí le tenemos que dar enoxaparina. Si tú en un momento dado en tu vida laboral ves un paciente que está fracturado de la cadera, el paciente con fractura de cadera todo el tiempo va a estar acostado. Y si tú ves que en las indicaciones médicas no tiene, fíjate bien, anotado enoxaparina subcutánea, hay que indicárselo al médico en automático. ¿Por qué? Si no le aplicamos enoxaparina a nuestro paciente, ¿qué va a pasar? Que se le va a formar un coágulo. Y ese coágulo va a andar en todo su torrente sanguíneo. ¿Y sabes dónde va a llegar a causar el daño mayor? ¿En dónde crees? ¿En el corazón o en el cerebro? ¿Dónde crees que causa el daño mayor? En el cerebro. En el cerebro, exactamente.
Ojo con eso, ¿eh? Y es que por eso a los pacientes les da lo que le llaman el EBC o el derrame cerebral isquémico. Ya habíamos hablado que hay dos tipos de derrame, ¿no? El derrame hemorrágico a nivel cerebral y el derrame isquémico. El derrame hemorrágico, ¿en qué se refiere el derrame hemorrágico? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere? Que se rompe una de las arterias, entonces hay una Así hemorragia a es, nivel cerebral. así es. ¿Y qué es un EBC isquémico o un derrame isquémico? Lo contrario, que un coágulo de sangre hace una obstrucción de alguna arteria cerebral de suma importancia y obstruye el paso y ese tejido muere. A eso se le llama derrame isquémico o EBC isquémico. ¿Que es el más malo? Sí, es el más malo. ¿Por qué? Porque se muere el cerebro y si el cerebro muere, el ser humano muere. Porque en el cerebro están las funciones básicas de supervivencia del ser humano. Interacciones con otros medicamentos. Pues bueno, aquí hay que tener cuidado cuando se administren con el ácido acetilsalicílico. ¿Con qué otro nombre vamos a encontrar el ácido acetilsalicílico? ¿Con cuál? A ver, ¿cómo se llama? Aspirina. Exacto, la aspirina Protec. No se debe combinar con la aspirina Protec. No, 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 no. A menos que alguien lo tenga indicado, pero no se debe combinar porque va a potencializar el efecto de ¿qué? Antitrombótico ante la formación de trombos. También está contraindicado, no se debe administrar con ketorolaco, con Dextran de 40, que es el famosísimo hierro, ¿sale? Con el clopidogrel. El clopidogrel es otro medicamento que vamos a ver más adelante, igual que la ticlopidina, que son medicamentos para la circulación sanguínea, con glucorticoides sistémicos, con trombolíticos anticoagulantes como la heparina, tampoco lo vamos a agregar. Y otra cosa importante, no vamos a mezclar productos de enoxaparina con algún otro anticoagulante. Vías de administración y dosis, pues bueno, el tratamiento es para la profilaxis de trombosis venosas en pacientes quirúrgicos, ¿sí? Prevención de trombos en pacientes quirúrgicos. La duración y la dosis de administrar de Clexane se basa en el riesgo para el paciente. El riesgo trombólico para un paciente individual puede estimarse utilizando modelos de estratificación de riesgo validados. Esto va a depender si en el paciente requiere que se le ponga una dosis de enoxaparina para prevenir un trombo, pero no se le va a poner en paciente que se vaya a operar, se pone en el postoperatorio, posterior a la cirugía, es cuando lo vamos a aplicar. La dosis recomendada va de 20 hasta 40 miligramos cada 24 horas por vía subcutánea. Eso es así como se aplica. ¿Sale? El tratamiento con enoxaparina sódica generalmente se prescribe en un periodo entre 7 y 10 días, pero esto va a depender del tratamiento que esté llevando el paciente. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente. Silostazol. ¿Quién de sus familiares consume silostazol, alumno? ¿Quién? ¿Nadie? El silostazol es un medicamento para la circulación, mejora la circulación sanguínea, lo vamos a revisar. El de patente se llama Caudalin o Caudaline, pero el nombre químico del fármaco es silostazol. Viene en cajas con 20 tabletas de 100 miligramos, también viene de 30 y de 60, pero todas son de 100 miligramos. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a revisarlo. ¿Para quién está indicado? Para pacientes y el uso de este terapéutico, de este antibiótico, de este medicamento, perdón, es antitrombótico. ¿Qué significa antitrombótico, Ixel? Que previene que se formen trombos. Así es, muy bien. ¿Ok? El silostazol está indicado en el tratamiento de los síntomas relacionados con alteraciones isquémicas de las extremidades, dolor al caminar, úlceras, trastornos tróficos, parestesias, sensación de frío, secundarias a enfermedad arterial oclusiva crónica como la claudicación intermitente en intervenciones coronarias percutáneas para evitar la reestenosis, o sea, lo que es la estrechez de los vasos arteriales. Y fíjate que acá te voy a comentar algo rápidamente. Mira, hoy en día la parte de, si a una persona en nivel pélvico, en miembros superiores pélvicos, en la zona de las piernas, se le llega a formar un coágulo, un trombo, y llega a obstruir, ¿sí? Alguna vena, porque si llega a obstruir alguna vena o alguna arteria, sería grave. Aquí lo grave es que si llegara a obstruir alguna vena o una arteria. Lo más grave, la arteria. ¿Qué es lo que va a pasar? Los pacientes
Sí, eso se llama trombosis venosa profunda de miembro pélvico, así se le llama. ¿Cómo puedes identificar esto? Mira, es muy recomendable que las personas, todas las personas, que al menos durante 30 minutos nos acostemos en decúbito dorsal y elevemos los pies a una superficie elevada, que esa posición, todos sabemos que se llama posición de Trendelenburg, ¿no? Elevado los pies por arriba de la cabeza en una posición acostada. ¿Quién? Cuando llega a casa hace posición de Trendelenburg. ¿Quién lo hace? A ver. ¿Nadie? Ok. Es muy importante que lo hagan a partir de ahora. ¿Sabes por qué? Esa posición de Trendelenburg, al menos durante 30 minutos, va a favorecer que no se te vaya a formar un coágulo a nivel venoso o arterial de miembros inferiores. Nosotros nos llegó al hospital un caso de una chica, 26 años, sí, 26 años, profesora. Dice que empezó con un dolor en la pierna. Sí, para los pacientes, pierna, se refieren a la parte que, bueno, a la pierna, se refieren al muslo, ¿sí? Dice que le empezó a doler mucho el muslo, de ahí el dolor se fue a nivel de tibia y peroné, donde tenemos el músculo que se llama chamorro, ¿no? Que es el famoso chamorro, que son los músculos gemelos que se llaman, ¿no? Y ahí le dolía, pero era un dolor punzante. Ella no le tomó mucha importancia a la paciente porque dice que unos días antes había hecho ejercicio. Y todos sabemos que cuando haces ejercicio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando haces ejercicio? Te duelen los músculos, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, esta paciente pensó que era eso, pero el dolor era un dolor quemante, punzante. Llegó un momento en que le impidió deambular, ya no pudo caminar. Entonces fue al hospital y ¿qué crees? La diagnosticaron con trombosis venosa profunda de miembro pélvico derecho. Afortunadamente llegó a tiempo, se le dio tratamiento circulatorio. Si esa paciente se hubiera tardado un día más, fíjate, un día más, ¿qué crees que iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Exacto, ya lo mencionaron acá, amputación supracondilia. Una amputación supracondilia. O sea, ese miembro pélvico de ella iba a morir, se iba a morir ese tejido y entonces le van a tener que amputar. Entonces, ojo, inviten a sus familiares a descansar los pies al menos media hora todos los días para favorecer el retorno venoso y prevenir la formación de trombos, ¿sí? Otra cosa muy importante, cuando tengas un dolor a nivel de tibia y peroné y sobre todo en el músculo, un dolor punzante, un dolor, es que es algo circulatorio, ¿sale? Circulatorio, ¿sale? Y sobre todo si hay datos de que el pie se pone frío. Si un pie se pone frío, no hay buena circulación. Ten la costumbre de tócate tus pies o los pies de tus familiares. Si ves que un pie está frío, es que no hay buena circulación, ¿sale? También el cilostazol se utiliza como tratamiento preventivo en accidentes de derrames cerebrales. También lo vamos a utilizar. ¿En quién está contraindicado? Pues que sea alérgico al cilostazol o algunos componentes de lo que compone el medicamento, pero está contraindicado, fíjate bien, en insuficiencia cardíaca congestiva de cualquier grado, pacientes cardíacos, no hay que dárselo en pacientes cardiópatas, ¿sale? Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, sí está contraindicado, no se le debe dar. Reacciones secundarias del cilostazol, pues sí tenemos, bueno, es bien tolerado, pero se han observado los siguientes casos, como por ejemplo, lo que es el famoso rash cutáneo, dolor de espalda, dolor en los músculos, mareos, fatiga, vértigo, tos, inflamación de la nariz, inflamación de la faringe, infecciones. Eso es lo que se ha presentado lo más común, ¿no? Como todos los medicamentos. En cuanto a la interacción con otros medicamentos de otro género, el cilostazol es ampliamente metabolizado con las enzimas del citocromo, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se administre con ketoconazol y eritromicina. Recordemos que el ketonazol, ¿qué tipo de medicamento es el ketonazol? ¿Ketoconazol? ¿Es un qué? ¿Es un antibiótico o un Antifúngico, antimicótico? Antimicótico, Antimicótico. antifúngico. Muy bien. antimicótico, ¿Y la eritromicina? antibiótico. Un antibiótico, exactamente. No hay que darlo con ello, porque ¿qué es lo que va a pasar? Va a potencializar el efecto del cilostazol. También hay que tener cuidado con el omeprazol o el lansoprazol. ¿El omeprazol qué es? ¿Qué tipo de clasificación de medicamentos entra? Es de la bomba de protones, ¿no?
para la prevención de la gastritis, enfermedades gastrointestinales. ¿Qué es lo que va a hacer? El ciprofloxacin no produce aumento de los niveles sanguíneos de las drogas metabolizadas, por lo tanto no va a ser un efecto correcto. Hay que tener cuidado si lo damos con eritromicina o otros antibióticos macrólidos. Con el dialtiazem también hay que tener mucho cuidado si lo vamos a dar, de lo que va a hacer, si se da el dialtiazem. ¿Qué es el dialtiazem? A ver, ¿quién me dice qué tipo de medicamento es eso? ¿Será que se utiliza para la presión el dialtiazem? ¿Para qué se utilizará? Es un medicamento bloqueador de los canales de calcio, ¿sí? Y efectivamente es para la presión arterial alta, controlar la hipertensión, ¿vale? Entonces no le debemos combinar porque aquí dice va a producir un incremento del estradiol en nivel sanguíneo y va a tener más efectos, ¿no? Como precauciones generales en el silostazol alumno se debe administrar con precaución en pacientes con problemas hepáticos, en pacientes con predisposición a sangrado o con antecedentes de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, eutopía ventricular multifocal, eutopía auricular, aleteo, fibrilación auricular. En pocas palabras, pacientes que tengan problemas del corazón, no hay que darlo ni del hígado. Tienes que tener mucho cuidado. Fumar reduce la acción del silostazol hasta en un 20%. Imagínate. Entonces, si el paciente está en tratamiento circulatorio de silostazol, hay que prohibirle fumar. La vía de administración, pues ya sabemos que es oral. ¿Y cómo se administra? Una tableta de 100 miligramos 2 veces al día. ¿Qué quiere decir? Una tableta cada 12 horas. Es como se administra el silostazol. Algunos médicos internistas te indican nada más una tableta cada 24 horas. ¿Sí? Entonces, para eso lo vamos a utilizar. Muy bien. ¿Sí? Entonces, tiene que ser una tableta una tableta cada 12 horas o cada 24 horas. Aquí es muy importante que se debe iniciar el tratamiento con dosis menores de 50 miligramos 2 veces al día e incrementarse a 100 miligramos 2 veces al día durante el transcurso de 2 a 4 semanas de tratamiento. Se recomienda la toma de la tableta 1 hora antes o 2 horas después de las comidas, tanto desayuno y cena. ¿Por qué? Ya que los alimentos pueden incrementar las concentraciones plasmáticas máximas de silostazol, con lo que se puede también incrementar los efectos adversos. ¿Sale? Entonces, 1 hora antes o 2 horas después de la comida lo vamos a dar. ¿Qué sería lo ideal? Antes de los alimentos, mejor. ¿Sale? No se requiere ajuste de la dosis en pacientes adultos mayores ni en pacientes con insuficiencia hepática leve. ¿Dónde sí se debe tener, dónde está contraindicado? Pues ya sabemos que en insuficiencia hepática grave y en pacientes cardiópatas. Es ahí donde debemos de tener cuidado. ¿Sale? Y pues bueno, pasamos al siguiente medicamento. Se llama clopidogrel. Clopidogrel viene de 75 miligramos en presentación de tabletas. Este medicamento es para la circulación sanguínea. También lo vamos a usar. ¿Quiénes de sus familiares consumen clopidogrel? ¿No? Ok. Vienen tabletas de 75 miligramos, la caja trae 28 tabletas. ¿Para qué se utiliza el clopidogrel? Es un inhibidor de la agregación plaquetaria inducida por el adenosindifosfato, el ADP. Actúa uniéndose a su receptor y de esta manera provoca la inhibición. Está indicado en la prevención de eventos vasculares de origen isquémico en pacientes con historia de aterosclerosis evidente. ¿Qué es la aterosclerosis, alumno? Es el endurecimiento de las arterias, ¿vale? Por placas de grasas en las paredes de las mismas. Entonces, clopidogrel está indicado como agregación plaquetaria, ¿vale?
También se indica en pacientes con síndrome coronario agudo, angina inestable o infarto. En la prevención de eventos isquémicos recurrentes, infarto agudo del miocardio, enfermedad vascular cerebral isquémica y muerte cardiovascular adicionada a la terapia de ácido acetil salicílico, lo que es la famosísima aspirina. Se indica además en la prevención de eventos isquémicos recurrentes después de una intervención coronaria percutánea con o sin colocación del stent. ¿Qué es el stent? El stent es un marcapaso, ¿sale? Adicionado a la terapia con ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Pero bueno, el medicamento clopidogrel, aquí como su nombre lo dice, prevenir eventos vasculares de origen isquémico. ¿Qué quiere decir? Es un inhibidor de la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un trombo, ¿sí? Un coágulo que se forma de sangre, llega el clopidogrel y lo que va a hacer con ese coágulo lo va a destruir, lo va a disolver. ¿Para qué? Para que no vaya a obstruir alguna arteria, como lo dice acá, a nivel cerebral, que va a llegar a causar el daño. ¿Está contraindicado en quién? En pacientes que sean alérgicos al clopidogrel. Está contraindicado en aquellos pacientes con sangrado patológico activo, como por ejemplo úlcera péptica o hemorragia intracraneal en pacientes con insuficiencia hepática severa y durante la lactancia está contraindicado el clopidogrel. ¿Sale? Por eso nosotros tenemos que indagar su historia clínica del paciente para poder llegar a tomar una decisión si es factible darle el clopidogrel o no. O sobre todo si está en tratamiento de clopidogrel, también ver, porque muchas veces muchos médicos lo dan por darlo nada más, ven más el beneficio que el riesgo. Pero en sí el consumo de todos los medicamentos tiene un efecto adverso no a un plazo corto, sino a largo plazo va a generarte un problema también en tu organismo. En el caso de la restricción del uso del embarazo y la lactancia está contraindicado, no se debe administrar durante estos episodios. Como reacciones adversas, el clopidogrel en general son leves y transitorios sin relación a la dosis. En general, el clopidogrel es bien tolerado, pero llegamos a tener los siguientes casos. Puede haber una hemorragia gastrointestinal, puede haber una hemorragia intracraneal, ¿sí? Hematológicos que se presenta, pues un clopidogrel no se asocia con un incremento de la incidencia de neutropenia, con reacciones gastrointestinales. Los eventos gastrointestinales se han presentado con baja incidencia, siendo la más común dolor abdominal. Y también exantemas son otra de las reacciones adversas, ¿no? Que puede llegar a presentar el clopidogrel. En cuanto a las interacciones con otros medicamentos, aquí sí hay que tener cuidado. Es posible que la interacción farmacodinámica entre el clopidogrel y los inhibidores de las glicoproteínas, por lo tanto, la administración concomitante de esos productos deberá usarse con precaución. ¿Cuáles son los inhibidores de las glicoproteínas? ¿Quién me dice? Clopidogrel con estos medicamentos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque ahí estamos hablando de medicamentos también anticoagulantes, ¿sí? Como el tirofiban y el eptibatida, que son también anticoagulantes. Ahí no tenemos nosotros que darlo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Va a potencializar este efecto, va a ser más interacción, ¿sale? Y en cuanto a la dosis, tenemos acá el clopidogrel. Se puede administrar con o sin alimentos si no hay evidencia de que lo varía la absorción. Aquí sí lo puede tomar a cualquier hora del día el paciente, ¿sale? Pero aquí sí hay algo muy importante. La dosis es para el tratamiento de antiagregante plaquetario, es una tableta de 75 miligramos cada 24 horas. Es lo que se va a tomar, ¿sale? En el caso del clopidogrel en el síndrome coronario agudo, primer día de dosis de inicio son 300 miligramos, o sea, 4 tabletas va a tomar el paciente al día, posteriormente 75 miligramos al día en la adición de la terapia estándar, incluyendo el ácido acetilsalicílico. También el clopidogrel en la intervención coronaria percutánea con o sin colocación de stent, que es el marcapaso, puede iniciar la administración de cualquier momento antes del procedimiento, recomendándose por lo menos 5 horas antes de la intervención con la siguiente dosis. Primer día de tratamiento va a ser una dosis inicial previa
a la intervención, 300 miligramos al día, o sea, 4 tabletas, posteriormente continuar con 75 miligramos al día, en adición de la terapia estándar, incluyendo ácido acetil salicílico. Entonces, como lo ven, es una tableta cada 24 horas de cilostazol. ¿Hasta aquí una duda y pregunta, comentario? No, maestro, todo muy claro. Este medicamento sí es muy común hoy en día. De hecho, es el medicamento de elección y el de patente que más están utilizando los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que les dio COVID. Acuérdate que el COVID era una enfermedad respiratoria, pero también era una enfermedad circulatoria. ¿Sí o no? Sí, maestro. ¿A quiénes de tus familiares que tuvieron COVID les tuvieron que poner enoxaparina? ¿A quiénes? ¿A quiénes sí le aplicaron enoxo? Sí, porque el objetivo era prevenir la formación de un trombo y la oclusión de algún vaso, tanto del cerebro como del corazón. Sí, pero hoy en día, en el caso de los pacientes que ya les dio COVID y tuvieron un COVID grave, se quedaron con tratamiento de por vida, fíjate bien, de por vida, con Rivaroxaban, que es el famoso Xarelto de patente. ¿Cuánto crees que cuesta el Xarelto? ¿Cuánto crees que cueste? A ver, ¿cuánto le calculas más o menos? Es de laboratorio Bayer, es patente. ¿Cuánto costará? ¿Unos 1,000 pesos? Por ahí, está casi en 1,200 pesos. ¿Sí? Y el paciente va a tomar uno diario. Aquí esta presentación dice que hay 56 tabletas, pero no es cierto, no trae 56, trae 28. 28 y de 14 hay. Imagínate el de 28 que te dure 1,200 y vas a tomar uno diario. Cada mes vas a estar gastando 1,200 pesos, imagínate. Y sí, pacientes que ya se quedaron de por vida con el Xarelto. Pero que ese sí, la sustancia química se llama Rivaroxaban. Hay en presentaciones de tableta de 2,5 miligramos, de 10 miligramos, de 15 o de 20 miligramos. ¿Para qué se utiliza? Lo mismo, es un antitrombótico para prevenir la formación de un coágulo a nivel circulatorio y que nos vaya a ocasionar una oclusión de algún vaso arterial. ¿Sale? Xarelto está indicado para la prevención de la muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio y trombosis de prótesis endovascular, lo que es el famoso marcapasos, en pacientes que han sufrido un síndrome isquémico coronario agudo, que es el SICA, el infarto del miocardio con o sin elevación del cemento CT o una angina inestable. Se tiene que combinar, también se utiliza en combinación con la aspirina Protec, ¿sí? También con un clopidogrel y todo es por vía oral. El Xarelto está indicado para la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor de las extremidades inferiores. Ese es el de la presentación de 10 miligramos. Y ya el Xarelto de 15 y 20 miligramos está indicado en la prevención de evento vascular cerebral y embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Entonces, en general, es un antitrombótico de elección, el Xarelto. Y el objetivo es prevenir un tromboembolismo. Bien. ¿En qué está contraindicado el Rivaroxaban? Primero que nada, que sea alérgico al medicamento. Está contraindicado también en pacientes con hemorragia activa, clínicamente significativa, como por ejemplo una hemorragia intracraneal, una hemorragia digestiva. Ahí va a estar contraindicado. Está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática significativa también, que se asocie con una coagulopatía. Entonces también ahí está contraindicado. Entonces tenemos que revisar cuando un paciente esté tomando Xarelto. Durante el embarazo y la lactancia está contraindicado también. ¿Sale? No se debe dar. No se debe dar. Como reacciones adversas, pues podemos encontrar también en los pacientes que va a ser más que nada aquí la parte de pacientes que llegan a presentar más que nada problemas gastrointestinales. Interacción medicamentosa con otros medicamentos, pues bueno, hay que tener cuidado que el Rivaroxaban en la administración de otros medicamentos, por ejemplo, no se debe, como dice acá, se depura principalmente por medio del metabolismo hepático, o sea, por medio del hígado.
¿sale? Entonces no se tiene que dar con medicamentos que vayan para el hígado. Es la única contraindicación, lo demás pues sí se va a poder consumir, ¿no? En cuanto a precauciones generales, vamos a tener cuidado en pacientes con válvulas protésicas. La seguridad y la eficacia de Xarelto no se ha estudiado en pacientes con válvulas protésicas cardíacas, por lo tanto no hay datos que apoyen que proporcionen anticoagulación en este problema, en esta enfermedad a estos pacientes. Entonces ahí no hay estudios. Medicación concomitante no está recomendada en pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante como antimicóticos sólidos, como por ejemplo el ketoconazol o inhibidores de la proteasa del HIV, como el ritonavir, que es un retroviral. Estos fármacos son potentes inhibidores del Xarelto. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener el efecto deseado en el paciente. También hay que tener cuidado cuando se administren pacientes con insuficiencia renal, ¿vale? Porque ahí es muy importante en el paciente, sobre todo por los niveles de creatinina que puede llegar a tener a nivel sistémico. En insuficiencia renal también hay que tener cuidado. En pacientes con cirugía de cadera también. Y ahora sí, la dosis y vías de administración del medicamento. El rivaroxaban o Xarelto, el de 2.5 miligramos en la presentación. Después de un síndrome isquémico coronario agudo, la dosis recomendada es un comprimido de 2.5 miligramos de Xarelto, 2 veces al día, pero la de 2.5. Los pacientes también deberían tomar una dosis diaria de 75 a 100 miligramos de aspirina Protec. ¿Para qué? Sobre todo para prevenir un infarto, ¿vale? Que es el objetivo del rivaroxaban, es prevención de infarto, ya sea infarto cardíaco o infarto cerebral. Si en un momento en la vida tú llegas a ver un paciente que está tomando Xarelto, por nada del mundo que lo vaya a suspender. Por nada del mundo. Déjame contarte un caso de un paciente que nos llegó al hospital. Llegó el pacientito con un EBC isquémico, ya lo mencionamos, ¿no? Se le formó un coágulo en el cerebro, una arteria del cerebro hizo una obstrucción y pues esa parte del cerebro pues falleció. Y pues el paciente quedó en muerte cerebral, ¿no? Resulta que este paciente, como todos los adultos mayores, ¿no? Sabemos que los adultos mayores les gusta ser independientes, ¿sí? Mira, no vas a ver a ningún adulto mayor estarle pidiendo dinero a sus hijos para medicamentos. ¿O crees que sí le piden los adultos mayores a sus hijos que compren sus medicamentos? ¿Les pedirán? No, maestro. Para nada. El adulto mayor ha vivido, tiene experiencia y lo que menos va a hacer, molestar a sus hijos. Porque fíjate, hasta eso el adulto mayor es consciente con nosotros, ¿no? Resulta que el adulto mayor era un adulto mayor masculino, vivía solo y pues no había llegado la pensión, su pensión. Acuérdense que todas las personas que tienen una pensión de gobierno, me refiero a personas que trabajaron una vida laboral y se pensionaron. ¿Cada cuándo pagan la pensión? A ver, ¿cada cuándo pagan? A ver, ¿quién tiene abuelito que le ayuda a cobrar su pensión? Cada mes, ¿no? Cada mes, el primero de cada mes. Entonces al pacientito, como la caja de Xarelto de Rivaroxaban trae 28 tabletas, se tomó una diaria, pues el señor el día 28 del mes se le acabó. Entonces no tomó el medicamento el 29, el 30 y para su mala suerte ese mes traía 31. 31. Y entonces el paciente el día primero iba rumbo al banco a cobrar cuando se desvaneció. ¿Qué le dio? Un EBC isquémico. Llegó al hospital y desafortunadamente ya no se pudo hacer nada. El paciente falleció. Así, tan drástico el caso que te cuento. Y fue real. ¿Qué pasó? Que este medicamento Rivaroxaban, por ningún motivo, escucha bien, alumno, por ningún motivo se va a suspender. Incluso tú cuando seas mayor, si en algún momento te lo indican, ni se te ocurra suspenderlo, porque desafortunadamente tu vida depende de ese medicamento. ¿Vale? Sobre todo si es prevención cardíaco o prevención cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado y dependiendo de la indicación que te dé, que te dé el médico internista quien te indique este medicamento. ¿Sale? ¿Ok? Pues bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. ¿No? Bueno, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, fíjate bien, en la parte de, de cuando vayamos a dar nosotros la parte
sobre todo de la dosis de los pacientes, que sean la dosis correcta que toma, pero sobre todo con el Xarelto, nunca nosotros tenemos que suspenderlo, por nada del mundo, por nada del mundo. Si algún momento dado un familiar tuyo se lo indica, que no lo suspenda, ¿vale? Porque su vida depende de ese fármaco. Y es lo más nuevo que existe ahorita. Incluso se queda por muy abajo la aspirina Protec, ¿eh? La aspirina Protec se utiliza también para la prevención de un infarto agudo al miocardio. Ese es el objetivo de la aspirina Protec, ¿sale? Pero ahorita el Rivaroxaban vino a cambiar esto. Vino a hacer este cambio, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video de cómo se aplica la enoxaparina, ¿sí? Se los voy a poner, ¿sale? Para que vean ustedes y no cometamos un error al administrar enoxaparina. En algún momento en la vida tú vas a administrar enoxaparina, alumno. Entonces, para que sepas la técnica correcta de cómo aplicarlo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ahorita que va a ser el video te voy a explicar. También tuvimos un caso en el hospital que una compañera posterior a la aplicación de la enoxaparina se puncionó un dedo de la mano. Y desafortunadamente ese paciente tenía una enfermedad de transmisión, ¿sí? Desafortunadamente tenía VIH y el paciente pues ya lo sabía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Te voy a mostrar el video de cómo se debe aplicar para que no vayamos a cometer un error. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer, alumno, ¿para administrar la enoxaparina debemos utilizar lentes, sí o no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ya me dijeron que sí. Desde luego que sí tenemos que utilizar guantes. Sí, sí tienen que utilizar guantes. Sí. Porque acuérdate que es un procedimiento invasivo. Invasivo. Ahí está el video. Mira, vamos a reproducirlo. Por favor, hay que poner atención. Ah, pero no le di esta vez. Dame tantito, voy a salirme otra vez. Le di que se reproduzca el sonido. Ahí está. Ahora sí, lo voy a poner. Vea el video completo antes de administrarse una inyección de anticoagulante. Este video le enseñará a administrarse una inyección de anticoagulante, llamado también diluyente sanguíneo. Los diluyentes sanguíneos ayudan a prevenir la formación de coágulos en los vasos sanguíneos. Antes de comenzar, necesitará toallitas con alcohol, jeringa previamente llenada con anticoagulante y una caja para elementos cortopunzantes. Las partes principales de la jeringa son el cilindro que contiene el medicamento, el émbolo, el capuchón de la aguja y la aguja. Para la inyección, selecciona un lugar al menos 2 pulgadas a la derecha o a la izquierda de su ombligo o en cualquiera de los muslos. Un asistente también puede utilizar estas instrucciones para inyectarle una dosis en cualquiera de los lados de la espalda, en la parte superior de los brazos o en la parte superior de las nalgas. Utilice un sitio de inyección diferente cada día para evitar hinchazón o hematomas. Además, aplique su inyección a la misma hora todos los días. Asegúrese de seguir las instrucciones del médico. No omita ninguna dosis. No se inyecte más medicación que la indicada. Primer paso. Antes de comenzar, lávese las manos con agua y jabón y luego séqueselas. Segundo paso. Limpie la piel del lugar donde colocará la inyección con una toallita con alcohol, haciendo un movimiento circular. Paso 3. Para abrir la jeringa, retire la lámina de aluminio de la parte posterior. No empuje la jeringa a través de la cubierta de aluminio, ya que podría dañar la jeringa. Paso 4. Sostenga la jeringa de los 2 lados del cilindro.
A continuación, tire del capuchón de la aguja directamente hacia afuera, sin doblar la aguja. Habrá una burbuja de aire en el medicamento. No presione el émbolo para expulsar la burbuja de aire hacia afuera del cilindro. Paso 5. Con la mano libre, pellizque y mantenga sujetada 1 pulgada de piel en el lugar de la inyección. Inserte la aguja en un ángulo de 90 grados a través de su piel y en el tejido graso debajo de ella. Detuve tuve el video, pero Maestro, escucho muy entrecortado su audio. ¿me escuchan? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ya, Ya, maestro. ya. Es que está fallando mi red. Ahí está. Ahora sí, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. A ver, ok, me dan. Sí, ya dice que ya. Ok, perfecto. Miren, aquí en este pliegue nos exponemos. Aquí es muy importante que cuando vayas hagas bien el pliegue, el émbolo, ahora sí, la jeringa, perdón, tiene que estar a 90 grados así. Y la compañera al momento de sacarlo, soltó y la punta le dio acá. Por eso cuando tú ya vas a retirar, introdujiste, saca los dedos hacia afuera, como que estira la piel y sacas la aguja, pero con un movimiento recto, perpendicular, sin irse a los lados. Y la compañera desafortunadamente pues se movió y se puncionó. Y lamentablemente el paciente era positivo a VIH. Y pues la compañera está en protocolo de estudio, que más probable que creen que resulte en los próximos años. Que es lo más probable que va a ser positivo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso actualmente las nuevas ampolletas de enoxaparina ya traen un protector de aguja. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú insertas el medicamento, en automático la aguja queda encapuchada adentro y aquí se forma un sistema de protección para los dedos y para que tú mismo no te vayas a puncionar. Entonces, vamos a terminar de ver el video. Tenga sujetada 1 pulgada de piel en el lugar de la inyección. Inserte la aguja en un ángulo de 90 grados a través de su piel y en el tejido graso debajo de ella. Paso 6. Presione lentamente el émbolo para que ingrese todo el medicamento, incluida la burbuja de aire. Paso 7. Retire la aguja de la piel. Paso 8. Presione el émbolo con firmeza hacia abajo para activar el dispositivo de seguridad que cubre la aguja. Paso 9. Deseche la jeringa usada en la caja de elementos cortopunzantes. Llame a su médico si nota aumento de la hemorragia, hematomas, erupción cutánea, entumecimiento u hormigueo, especialmente en las piernas. Bien, pues bueno, aquí es importante cómo nosotros lo vamos a manejar, Solicité. ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en la técnica que vas a utilizar. De hecho, la enoxaparina, trae un instructivo en la caja. Puedes leer el instructivo, incluso ahí te va a decir. Y la mayoría de las enoxaparinas hoy en día traen ese sistema de protección al momento de retirar la aguja. ¿Sale? Pues bueno, vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengan una pregunta, alguna duda. No, ninguno. ¿Me escuchan?
Sí, maestro. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Bueno, vamos a continuar y para continuar vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, Sí, profe. maestro. Sí, sí se escucha. Blanca, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Sí. maestro, sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Bueno, ok, gracias. Vamos a continuar. Ya voy a proyectar aquí. Un momentito, ¿eh? Me salí, pero ya estoy de regreso. ¿Inicias grabación, por favor? Bueno, vamos a continuar. Una disculpa, me salí, por falla de conexión. Vamos a entrar al siguiente tema que se llama psicofarmacología. La psicofarmacología se encarga del estudio de los medicamentos que se utilizan para las enfermedades de la mente. Y en estos viene incluido lo que es la depresión y el suicidio, ¿no? Una depresión te va a llevar a un suicidio. Vamos a ver este pequeño video y ya posteriormente vamos a entrar al tema de los fármacos que se utilizan para estas enfermedades mentales, ¿no? Pues bueno, empezamos. Vamos a escucharlo, por favor. Al final decidí desaparecer. Yo, en mi caso, era tirarme al mar. Me tiro al mar y ya está. Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme.
Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ya creo que nombró la palabra mágica, que fue espérame. Espérame, que voy a hablar contigo, un momentín, espérame. Y la esperé, y aquí estoy. Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos habían dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa, y simplemente un día, por una simple discusión de pareja, en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de trabajadores del tren, y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada. Y después no puedes creer que esto te está pasando a ti, porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti. Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días, y bueno, al cabo de una semana y pico de tomar la medicación, pues salimos a tomar un café con unos amigos, que ya nos dijo no, he quedado yo con una amiga para salir a dar una vuelta. Nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado, y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución, y por ello se le hace insoportable. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. Los pacientes vienen también muy desorientados, muy confusos, y pedir ayuda es complicado, puesto que el suicidio se vive con el estigma, ¿no?, social que tenemos, y los pacientes muchas veces lo llevan en secreto, cuesta mucho hablar de ello. Y como responsable de ello son los sentimientos de culpa, la vergüenza, la humillación. Entonces lo primero es una disposición de escucha activa, donde el paciente no se siente juzgado y sienta un contexto de seguridad. Lo que vienen es con un daño psicológico, ¿no?, con un dolor psicológico, mejor dicho, muy grande. Y entonces poder hablar de ese dolor y poder limpiar, ¿no?, todo ese dolor y ayudarle a manejarlo, detectando las situaciones de alarma, dándole recursos, ¿no?, y buscando soluciones alternativas al suicidio. Siempre es una sorpresa, siempre. Aunque lo haya intentado anteriores veces o aunque lo haya verbalizado, para ti, para la familia, en mi caso porque nunca lo dijo y nunca lo había intentado y fue sorpresa 100%, pero aunque esa persona lo verbalizara o lo haya intentado, tú siempre piensas que nunca va a pasar. Pero el momento cuando decidí hacerlo, sentí un gran alivio. Un gran alivio. Y yo, ya llegó el día venga, ya se acabó, me voy. Ya descubrí cómo hacerlo, dónde hacerlo, se acabó esto. Lo primero que pensé fue en seguirla. Eso es lo que me pedía el cuerpo. Pero bueno, yo no tengo hermanos, no tengo solamente el resto de familia, pero tengo a mi madre y tengo a mi mujer, ¿no? Y entonces en ese momento eso me ayuda a centrarme y decir, a ver, yo no puedo hacerles lo mismo, no puedo hacer. Yo estaba en un estado, te puedes imaginar, llorando, chillando,
fuera de mí, fuera de sí, y negando evidentemente que mi hijo hubiera fallecido por suicidio. Y la familia dijo, bueno, lo mejor sería que le dieseis un tranquilizante, ¿no? Y el psicólogo le comentó, no, tiene que vivir el dolor. Y yo creo que eso fue la mejor consejo que me pudo dar una persona. Y recuerdo perfectamente que dijo, dejarla chillar, dejarla llorar. Aunque no tenga apetito, no lo obliguéis a comer, pero que sí beba agua. Que nuestro duelo empieza ahí, en ese momento, en esos primeros instantes donde tú no entiendes nada. Nosotros vamos a los domicilios, entonces es entrar en la intimidad de una persona en el peor momento de su vida. Y tengo a la policía preguntándome qué ha sucedido, los otros diciéndome que en partes de mi casa no puedo entrar porque son parte de una investigación. El forense preguntándome qué es lo que he hecho durante todo el día, ¿no? O sea, son un montón de cosas que ellos están abrumados y que a veces es verdad que no tenemos el tacto suficiente para sobrellevarlo. Horroroso, horroroso. Ahora cuando lo ves con la perspectiva después de 10 años, a veces recuerdo ese día, ese momento, y me asombro de decir, ¿y no te quedaste ahí muerta? Porque realmente yo siempre había dicho que si se moría mi hijo, siempre había pensado que había una posibilidad de que cuando eres madre lo que no quieres es que tu hijo se muera, ¿no? Y yo me había planteado más de una vez que si se moría yo me iba detrás, que no podría aguantar su muerte. Lo que siente es que no lo comprende, no lo entiende, siente culpabilidad por lo que ha pasado, que ha podido hacer o que ha podido cambiar algo para evitar que ha sucedido esto, ¿no? Lo niega, no ha sucedido esto. La ira es uno de los sentimientos que aparece en ese proceso de duelo y para iniciar el proceso de recuperación posterior. Lo nuestro no es una enfermedad que tenga una cura, es una cosa que está ahí, que vas aplacando, pero que no tiene solución, ¿no? Porque has perdido, en el caso, bueno, en la mayoría de los casos, algo que para ti es, si no lo más importante del mundo, de lo más importante, ¿no? Y que es una pérdida a traición, sin esperarte, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Es el día que te marca un antes y un después para todo en la vida. El saber que tu hijo ha fallecido y que no sabrás nunca el porqué, se lo ha llevado él, y que tu vida sabes que tiene que dar un cambio, pero que todavía no sabes cómo. Y hay un momento en un proceso de duelo muy complejo, con muchas preguntas, en que realmente hay un punto en que dices, o me quedo clavada y no sigo, porque no puedo más, no puedo más te lo planteas, o sigo adelante. Cuando un paciente entra en una situación presuicida, hay como un modo también de estar, ¿no? Si uno ya se empieza a desvincular de sí mismo y empieza a desvincularse de los otros, el silencio lo único que favorece es que esa ambivalencia entre vivir y morir se decante, ¿no? por la opción de atentar contra la vida de uno. Y las personas que se suicidan no rechazan la vida, rechazan el dolor, rechazan el malestar. Lo primero que nos asalta siempre a los supervivientes es la culpa, ¿no? Es lo peor que sufrimos. Yo tuve, entre comillas, la suerte, ella nos dejó una carta maravillosa, súper explicativa y de cómo se sentía, de lo que le pasaba. Lo que vi es que encontré un culpable que era lo que yo supuse en ese momento que era una depresión, ¿no? Intentaba tomar todas las medidas posibles a su alcance para disimular lo que ahora sabemos que era un terrible y tremendo sufrimiento y que lo hacía para que nosotros no sufriéramos, ¿no? Es el por qué. Te cuestionas como madre, te cuestionas como persona, te cuestionas qué hice mal, y cuestionas, sobre todo quieres ver qué influencia tuve yo en su decisión, qué hice mal.
qué no le dije o qué le dije, qué dejé de hacer, ¿no? Y eso es terrible porque vas haciendo una moviola hacia atrás buscando dónde fallé o qué pude hacer diferente para que eso no ocurriera. ¿Por qué no hablé nunca de mi hijo, del suicidio? Yo hubiera hecho todo por ella si hubiera sabido qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, eso me ayudó un poco, luego te inventas, la cabeza se inventa sus propias culpas, pues tendría que haberle hablado de esto, de aquello, si hubiera hecho. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso siempre asalta. Yo cuando estaba en el sofá solo no necesitaba que nadie me dijera qué te pasa porque no tenía respuesta a ello. Y tampoco necesitaba a nadie que me diera consejos de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo, porque eso te llega a aturullar un poquitín la cabeza. Ahora, si viniera una persona y se sentara simplemente a mi lado, me bastaría. Ya no estaría yo solo, ya somos dos. Yo creo que nadie está preparado para esto. Solamente te quedas, yo en mi caso me quedé en un sofá tirado y es mi zona de confort, en una esquina de un sofá. La espalda protegida, tenía miedo a despegar la espalda de esa protección que me da el respaldo del sofá y allí arrinconado, Yo no me avergüenzo en decir que estuve 9 días sin ducharme, sin cambiarme de ropa. Yo dormía en el sofá. Era mi sitio, allí, arrinconado. Solamente me levantaba a fumar. Dos cosas muy importantes para mí, que es no minimizar el sufrimiento de la persona, ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Y dos, no juzgar. No creo que seamos nadie en estar por encima de la otra persona para juzgar el sufrimiento de la otra persona. El suicidio es la realidad silenciada, ¿no? Es algo que yo giro la cabeza para no ver. Es el elefante que está en la habitación y no queremos verlo. Es lo que al fenómeno social al que se ha destinado muy poco dinero, muy pocos recursos, no existen campañas de prevención. Yo creo que el gran hándicap de todo esto es que es un fenómeno social, una lacra social de la que no se habla. Entonces yo creo que nosotros podemos prevenir el suicidio hablando sobre él. Nosotros no estamos preparados como sociedad para asumir o escuchar que una persona se quiere quitar la vida o se encuentra simplemente mal. El suicidio es un fenómeno complejo y es un fenómeno multifactorial donde convergen factores psicológicos, biológicos y sociales. Y quizá con lo que más íntimamente está relacionado, está vinculado, son con los trastornos de salud mental. El 90%, ¿no?, de las personas que han cometido un acto suicida tienen un trastorno mental. Además, el suicidio en nuestra sociedad está muy mal visto, con lo cual es el no sé si decirlo, sí, sobre todo cuando hay niños pequeños en la familia, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo le voy a decir que su padre, que su tía, que su abuela se ha suicidado? Es imposible, ¿no? ¿Cómo un niño va a poder hacer esto? ¿Cómo se lo cuento a mi vecina? Y se repite muchísimo bueno, pero esto de aquí no sale, ¿vale? O sea, cuando pregunte no sé quién, le decimos pues que ha sido un infarto. Con el tiempo incluso necesitamos que la gente nombre a la persona que hemos perdido, ¿no? A mi mujer y a mí nos gusta que la gente nos hable de cosas de Ariadna y nos recuerde cosas porque es alguien a quien queremos y queremos tenerla presente toda nuestra vida, ¿no? Y sin embargo la gente se calla, deja de hablar, hace un vacío como si esa persona no existiera y no solo es que haya existido, es que existe todavía en nosotros, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello, conocer que el suicidio existe y que es uno
de los grandes problemas de salud pública, según la propia OMS, en Europa. Si no hablamos de ello, es como si no existiera, con lo cual no se buscan soluciones. Es fundamental conocerlo, saber que hay al menos 10 personas al día que mueren por suicidio en España. Es un melón que se acaba de abrir. Yo creo que los datos son tan alarmantes que el problema social está ahí y que no podemos, que nuestro deber como sociedad es mirarlo de frente y no mirar a un lado. Para el profesional también es complicado, ¿no? Y enfrentarse al suicidio y enfrentarse a la posibilidad de muerte es una realidad que también el profesional tiene que estar preparado y a los profesionales se les enseñe cómo explorar esto, cómo detectarlo. Porque el paciente puede venir, pero puede ser un paciente tuyo, ¿no? que ha empeorado. Y yo creo que no se puede tratar lo que no se diagnostica, tampoco se puede diagnosticar lo que no se busca y no se busca lo que no se conoce. Entonces la formación también de los profesionales de cómo explorar el riesgo suicida es muy importante. Lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo de ayuda mutua, ¿no? En reuniones de supervivientes, porque estás con gente absolutamente afín a ti. Sabes que la persona que tienes enfrente entiende absolutamente porque vive lo mismo que tú y va a aguantar que tú le cuentes las cosas y tú vas a escuchar lo que a él le ha pasado, y eso es una terapia impagable. Totalmente, lo recuerdo. Claro, es que ahora tendría casi ya 30 años, pero se me ha quedado con 19 y tengo todas sus fotografías con 19 años y lo recuerdo siempre joven y lo recuerdo como una persona perseverante, cabezota. Fíjate, te estoy diciendo lo negativo antes, pero muy noble y amigo de sus amigos. Y sobre todo cosas que entiendes y que no vienen con palabras, que son los abrazos. Me gusta abrazar y ser abrazado. Pues, ¿cómo vemos este pequeño video? Yo creo que algunos de nosotros en algún momento hemos pasado por algún tipo pues, de depresión, una depresión leve, ¿no? Y que desafortunadamente no ha avanzado a una depresión moderada o severa, o una depresión mayor, que algo sería algo más grave. Alguien que quiera compartir si ha tenido un caso de depresión siendo el mismo en su vida o realmente o tenido un familiar con este problema. ¿Alguien que nos quiera compartir? Yo, maestro, bueno, Adelante. yo no tengo depresión bueno, en aquella vez en el test que me hizo, sí, pero ya estoy mejor, ya mejoré. Pero bueno, yo tengo un amigo que tiene muchos trastornos mentales. Todo fue a causa de que desarrolló trastorno de estrés postraumático. Sí. Posteriormente desarrolló ansiedad, depresión y ahorita me parece que tiene como trastorno de personalidad. En este caso, ese trastorno pues le comentó su psiquiatra que no es como que vaya a cambiar de personalidad, como comúnmente lo conocemos, sino que le explica otras cosas. Y fue algo bien impresionante el ver este video, porque me acuerdo que cuando yo salía con él, le gustaba ir a los mismos lugares, siempre,
siempre, siempre, siempre. O sentarse en el mismo lugar, un lugar que estuviera así como muy, muy acogedor, muy, digamos, muy distante de todos y que también estuviera como, haga de cuenta que se sentaba y atrás pues tenía el respaldo así como que acolchonado y ahí se sentaba. Le costaba mucho, bueno, es más bien nunca se sentó, quiso sentarse así como en una banquita que no tuviera respaldo ni nada de eso. Y yo no entendía por qué. Y tampoco pues él no me lo explicaba, pues. Y viendo el video, pues, de lo que comentaba el señor, ¿no? Como el hecho de él sentarse con la espalda descubierta, pues se sentía desprotegido. Y al momento de él sentarse ahí en su sillón y a lo mejor ahí hasta dormir, pues se sentía un poco más protegido. Y ahora entiendo el por qué mi amigo hacía eso. Y sí era bien, bien desesperante porque, o sea, no para mí, sino para él, porque me decía que estaba así, feliz de la nada. Y al ratito ya estaba así como muy triste, con muchísimas ganas de llorar y pues no sabía el motivo. Entonces dice que para él sí era bien difícil estar así, más que después dejó su tratamiento porque dice que le subieron la dosis de su medicación, entonces él en todo el día se sentía con mucho sueño o real, se dormía. Entonces lo que él no quería era estar de esa manera, entonces él decidió abandonar su tratamiento y continuar con sus terapias psicológicas, pero después tuvo un cambio de psicóloga, o no recuerdo bien qué le había pasado a su psicóloga, entonces igual pausó sus terapias y todo eso, ya después como que sí sus problemas fueron aumentando y algo así como muy característico era que él se esperaba lo peor de las cosas. Hasta incluso si él preguntaba algo, él ya tenía como en mente que a lo mejor iba a ser algo, una respuesta muy catastrófica. Entonces, sí era muy, yo puedo decir extremista, ¿no? Pero pues al ver este video, pues yo creo que nadie sabe, o más que los que lo están viviendo, qué es lo que está pasando dentro de ellos, o incluso no saben qué está pasando. Pero pues él ya tenía como que todo eso en su cabecita, ya tenía planteado todo, todo, todo. Igual por lo de la ansiedad, pues ya sabía qué hacer, qué no hacer, como que estaba muy alerta en ese sentido, pero sí es algo muy, yo lo veía muy desesperante porque pues un momentito estaba bien, ya después al rato ya estaba muy triste, o a lo mejor todo lo que hacía, pues no, aparte todo lo que hacía no le salía bien, decía él, entonces pues sí, todo eso lo mantenía como muy en esa desesperación, muy, muy frustrado. Y sí, es bien complicado para ellos. Yo lo vi en él y había muchas cosas que no había entendido que con este video pude entender. Y también tengo otra amiga que ella sí tiene depresión mayor y ella sí está, sí ha estado muy mal. Y es una amiga que a veces pues me dice, no, pues vamos aquí o vamos allá y al rato me dice, no, es que ya me dormí, no, es que ya no quiero salir, es que esto. Entonces, pues sí, o sea, no, yo tampoco anteriormente yo decía, bueno, está bien, sí, sí, no pasa nada, ¿no? E igual porque tuvo un rompimiento con su novio de que ya llevaba muchos años, entonces sí, todo esto le afectó y ahorita pues ya va mejorando, pero pues igual no es como que se pueda salir completamente, ¿no? También tienen recaídas, pero sí es muy complicado para ellos, profe. Sí, así es, Itzel. Gracias por compartir las experiencias. Sí, totalmente sí. Y pues este video nos deja una gran reflexión, ¿no? Sobre todo en la parte de, como lo dicen los supervivientes, los que se quedan acá, cuando ya alguien, para que una persona llegue a suicidarse, tuvo que haber un antes para poder tomar la decisión. Y ese antes, pues tuvo una depresión. La depresión la llevó al suicidio. La depresión, pues son muchísimas causas. Pero actualmente, muchas de las depresiones que se están presentando prácticamente son por problemas emocionales, problemas familiares, problemas emocionales de pareja, ¿sí? Y sobre todo las drogas, problemas de drogadicción también, ruptura familiar y realmente estamos mal en México, muy mal, al grado de que hoy en día ya existe un día para conmemorar esto, ¿no?
¿Quién sabe cuál es el día del suicidio? ¿Cuándo se festeja? ...10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ya se creó este día para recordar esto. Incluso hay una línea telefónica donde tú puedes hablar, donde te atienden psicoterapeutas si te encuentras en un momento dado en tomar esta decisión. La depresión es una enfermedad mental. ¿Hay tratamiento para ello? Claro que hay tratamiento. Ya lo mencionó Alejandra. Hay medicamentos. Claro que hay medicamentos, porque es una enfermedad a nivel neurocerebral, a nivel de neurotransmisores. Ahí está el problema. Y es por eso que muchos pacientes o personas llegan a tomar la decisión y quitarse la vida. Entonces, si tú tienes una pequeña tristeza, no le encuentras sentido a tu vida o sientes que te sientes vacía y tienes pensamientos en quitarte la vida, no es normal. Busca ayuda. De verdad que busca ayuda. Eso no es normal. Eh, todos tenemos problemas. Pero aquí la diferencia entre la depresión es de que las personas sienten que se les acaba el mundo, que no hay ni una salida y como lo dijo en el video la autora, es que no es que no les interese la vida. O sea, no es que no valoren la vida, sino lo que ellos quieren es anular el sufrimiento que están viviendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, hay que también estar pendiente de nuestros familiares, porque dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más que nos quiera compartir su experiencia de algún caso familiar, algún amigo que esté o haya pasado por este síndrome depresivo? Lisbeth Patiño, No ¿nunca has pensado? conozco. No, No, ni yo tengo depresión, ni mis amigos, ¿no? Ni familiares. No. excelente, muy bien. ¿Qué se debe hacer? Miren, buscar tratamiento. El primer medicamento que vamos a revisar se llama fluoxetina. ¿Sí? Vamos a verlo. Hay muchos tratamientos actualmente, ¿no? Pero el paciente primero tiene que tomar la decisión de aceptar que necesita ayuda. O sea, que necesita ayuda y que acepte, porque el tratamiento para las enfermedades psicológicas, psicopsiquiátricas, es primero tratamiento, terapia conductual y tratamiento farmacológico. Tiene que ir a psicoterapia más tratamiento farmacológico, las dos cosas. Si nada más se le da tratamiento farmacológico y no lleva terapia psicológica, pues difícilmente va a poder salir adelante el paciente. Difícilmente. Pues bueno, la fluoxetina viene en cápsulas de 20 miligramos. La caja trae 14 tabletas. Y aquí dice, nos menciona a esta diapositiva. La fluoxetina pertenece al grupo de los antidepresores químicamente relacionados con los antidepresores tricíclicos y se clasifica como inhibidor de la inactivación neuronal de la serotonina por recapturación activa derivado de la síntesis del triptófano y el metabolismo de la MAO, que es la monoaminoxidasa. En otras palabras, es un medicamento que actúa a nivel neuronal y la serotonina va a inhibir que el paciente tenga esa sensación de tristeza, porque sí, en cualquier momento en la vida nos hemos sentido tristes, sí, todos en cualquier momento, pero esa tristeza es leve y en la depresión es una tristeza profunda. La serotonina funciona como un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia que usa los nervios para enviarse mensajes entre sí, para que tenga una relación, ¿no? Entre sí. Cuando esta cantidad de serotonina disminuye, es el paciente cuando presenta síntomas depresivos. La fluoxetina es un potente inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina.
pero no de la norepinefrina a nivel sistema nervioso central, ya que inactiva la recaptura de serotonina por remoción desde la placa sináptica. Entonces, la fluoxetina es para eso. A ver, me pasé. Indicaciones terapéuticas. Es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina y está indicado en estados depresivos, en bulimia nerviosa, en estados de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos, la famosa TOC. ¿Alguien es obsesivo compulsivo acá del grupo? ¿O ha tenido esos pequeños impulsos? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú quieres comprarte algo, hasta que te lo compras vas a estar feliz. ¿Y sabes cuál es la razón? Que ni siquiera lo necesitabas, pero te lo compraste. Ese es ser obsesivo compulsivo. En el caso de los estados de ansiedad, ¿a quién le da miedo estar en un cuarto oscuro? ¿Quién le da miedo? ¿Quién le provoca ansiedad eso? ¿Alguien? Sí, maestro, a mí. ¿A ti? Mucha ansiedad. Okay. ¿Quién tiene miedo a las alturas? Que le genera ansiedad a las alturas. A mí me da miedo a las alturas, me provoca ansiedad. ¿Sí? Entonces, para eso se va a utilizar la fluoxetina. ¿En quiénes está contraindicado que no le vamos a dar este medicamento? Está contraindicado en pacientes con crisis convulsivas, pacientes que sufren de epilepsia o historia de ausencias, ya que estas pueden presentarse con el uso prolongado de fluoxetina. También en pacientes diabéticos, ya que puede producir alteraciones en el control de su glucosa. Entonces no le vamos a dar fluoxetina al paciente con diabetes. En pacientes con alteraciones de la función hepática, se prolonga el metabolismo de la fluoxetina. Se recomienda hacer ajuste de dosis y que sean alérgicos a la fluoxetina. Entonces hay que tener cuidado cuando se le dé a pacientes diabéticos. Su restricción durante el uso del embarazo y la lactancia. No se recomienda el uso de fluoxetina durante el embarazo y lactancia, ya que excreta en la leche materna. No se debe dar. Se tiene que, si la mujer embarazada llegara a tener, pues ahora sí, depresión, se tendría que buscar otra alternativa, pero no fluoxetina. Como reacciones secundarias y adversas, las reacciones reportadas con fluoxetina incluyen aquellos de tipo gastrointestinal. Puede haber náuseas, vómito, dispepsia, diarrea, anorexia y pérdida de peso, pero en casos muy raros. Algunos efectos neurológicos incluyen la ansiedad, nerviosismo, insomnio o cansancio y fatiga, cefalea, vértigo, convulsiones y disfunciones sexuales. Y alguien dirá, oye, pero ¿qué no se utiliza la fluoxetina para la ansiedad? Sí, para eso se utiliza, pero uno de los efectos secundarios del paciente a nivel neurológico te puede provocar ansiedad, nerviosismo, ¿sí? Puede presentarse equimosis y anormalidades de la agregación plaquetaria asociada a la administración de fluoxetina. La actividad plaquetaria vuelve a la normalidad cuando se termina el tratamiento. Puede presentarse al igual con otros antidepresores, secreción inadecuada de la hormona diurética e hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? ¿Bajo concentración de qué? Hiponatremia. Baja concentración de sodio. Sodio. ¿Ok? Interacciones medicamentosas y de otros géneros. En pacientes que toman fluoxetina o inhibidores de la monoamoxidasa, pueden presentar el síndrome de serotonina, que puede incluir hipertermia, acaticia, fasciculaciones musculares, miclonía, hiperdrosis, priapismo. En preludio de una intoxicación más grave puede llegar a tener convulsiones y hasta coma el paciente. No se recomienda el uso de fluoxetina en combinación con medicamentos antidepresores inhibidores de la monoxidasa, ni el litio ni el triptófano, aunque en algunos casos aumentan los beneficios, en la mayoría se presenta un alto riesgo de suicidio. Por eso se le recomienda que en un lapso de 14 días para iniciar un nuevo tratamiento con otro antidepresor. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente ya está tomando fluoxetina, no hay que quitárselo de golpe. Se tiene que cambiar por otro medicamento antes de suspender la fluoxetina que está consumiendo el paciente.
¿Qué precauciones generales debemos tener? Se debe tener especial cuidado y monitoreo en pacientes con depresión y tendencias suicidas durante el tratamiento con fluoxetina. Se recomienda que al descontinuar cualquiera de de estos efectos deben ser de manera gradual y lenta, ya que pudiera precipitar síntomas de supresión al hacerlo abruptamente. No se recomienda el uso de fluoxetina en la población pediátrica, ya que su seguridad y eficacia no se han establecido. Entonces está contraindicado en pacientes pediátricos. Y hablamos de población pediátrica hasta adolescentes. Hasta adolescentes. En cuanto a la vía de administración, pues sabemos que la vía es oral. La dosis inicial recomendable es de 20 miligramos vía oral por la mañana, la cual puede incrementar hasta un máximo de 80 miligramos por vía oral, diariamente. Entonces, eso va a depender de la patología que tenga el paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de bulimia nerviosa. ¿Qué es la bulimia nerviosa, Excel? ¿A qué hace referencia? Es cuando igual tienen un episodio en el que comen mucho y por el nerviosismo que tienen empiezan a vomitar. Exactamente, así es. Y ahí la dosis que le vamos a dar a esta pacientita, sobre todo se presenta en mujeres, 60 miligramos de fluoxetina bioral en combinación con tratamiento psicológico, no solamente la tableta, ¿sí? Entonces es 60 miligramos. En los pacientes que tengas trastornos obsesivos compulsivos, la dosis inicial es 20 miligramos con incrementos progresivos después de varias semanas hasta 60 o 80 miligramos por día en 2 tomas. Para depresión vamos a dar 20 miligramos vía oral como dosis de inicio. Entonces, en depresión es una tableta prácticamente diario que le vamos a dar al paciente. En los casos de ansiedad vamos a dar de 20 a 40 miligramos vía oral 1 o 2 veces al día hasta 80 miligramos en incrementos semanales. También se utiliza fluoxetina como tratamiento de sostén o concomitante en las siguientes patologías a dosis de 20 a 60 miligramos por vía oral por día. ¿En cuáles? En obesidad, en anorexia nerviosa, en hipocondriasis. ¿Qué es la hipocondriasis? ¿Alguien de aquí es hipocondriaco? ¿Alguien de aquí? ¿Qué es hipocondriaco? Hipocondriaco, ¿qué me dice? ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo pasa? Cuando escuchamos que a lo mejor alguna persona tiene algunos síntomas o alguna enfermedad y ya como que nosotros la vamos adquiriendo y ya después sentimos lo mismo o creemos que la tenemos. Exactamente. Y todo es psicoemocional. Realmente no está pasando eso. Realmente no. Sí, esa patología esa complicación, la hipocondriasis, sí es bien, pero bien difícil, bien difícil. De verdad. Sobre todo cuando ya, en el caso de que esto llega a interrumpir tu vida laboral. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, es que siento que me voy a desmayar, siento que me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar, y así están, ¿no? Y se desmayan, pero se desmayan por la ansiedad, no porque realmente esté pasando algo con ellos, pues. Sí, síndrome narcoléptico, cefalea, migraña, desviaciones sexuales, en síndrome premenstrual, tricolitomanía y en síndrome de supresión por alcohol. En todos esos también está indicado que se le dé fluoxetina a los pacientes, sobre todo por la ansiedad que les va a generar en esto. Entonces, la fluoxetina es el medicamento de elección para tratar la depresión. ¿Ok, alumno? Es el de elección la fluoxetina. Pero si el paciente es diabético, no lo vamos a dar. Entonces se tiene que tener mucha precaución. Y de hecho, este tratamiento, ¿quién crees que lo va a indicar? ¿Quién sería el especialista que indique la fluoxetina? ¿Quién será? ¿Cómo se llama el especialista? ¿Psiquiatra? El psiquiatra. Sí, el psiquiatra. Sí. Mira, si en algún momento te transfieren o te canalizan a un psiquiatra, no lo veas del todo malo, porque muchos de nosotros decimos, oye, ¿cómo que me vas a mandar al psiquiatra? No, no manches, ¿cómo crees? Yo no estoy loco. No, no es que estés loco. No, el término loco está usado coloquialmente mal. El término
correcto tendría que decirse es que tengo una enfermedad mental. ¿Sí? La depresión es una enfermedad mental. ¿A qué se debe? Al nivel de serotonina que tenemos en el cerebro, que baja la concentración de serotonina. Por eso es que me siento triste. ¿Sí? Pero la depresión es una enfermedad crónica y se tiene que curar. Pero cuando ya el paciente tiene depresión, difícilmente va a poder curarse porque es a nivel neurológico. ¿Qué va a tener que hacer? Solamente tratamiento farmacológico y psicoterapia para que trate de llevar su vida en lo más cotidiano posible. Pero sí, y una de las cosas es cuando el paciente deja de tomar sus medicamentos, ¿sí? Como lo comentaba Itzel, porque vamos a ver los demás todavía. La sertralina no causa sueño, pero la fluoxetina no causa sueño, pero este amiguito que está aquí, que se llama sertralina, ese sí causa sueño, muchísimo sueño la sertralina. Y entonces el paciente dice, pues no, lo voy a dejar, ya no lo voy a tomar, puro durmiendo me la paso. Entonces, es ahí donde el abandono del tratamiento. El tratamiento para el enfermo mental tiene que ser un tratamiento de apego estricto, no suspenderlo por ningún motivo. En el momento que nosotros lo lleguemos a suspender, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a complicar nuestro estado de salud mental. Pues bueno, son las 9 de la noche con 4 minutos. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. No sé si alguien quiera agregar algo, comentar algo, lo escucho. No, maestro, bueno, solo comentar que estuvo muy interesante la clase del día de hoy. Muchas gracias. Bien, gracias, Excel. Y fíjate que cuando, cuando tú ves una persona que está en riesgo de suicidarse, trata de ayudarla. Tal vez tú indirectamente tú no, pero si tiene un familiar, trata de advertirle a sus familiares, más que advertirles, ponerlos en alerta, ¿no? Porque fíjate que hay una de las cosas que se observa en el paciente que se va a suicidar, que ya lo está pensando, es cuando empieza a regalar sus cosas. Sí, empieza a regalar sus cosas. Por ejemplo, una ropa, algún zapato, algo que tenga, lo empieza a regalar porque él ya es una parte de como que se está despidiendo. ¿Sí? Entonces hay que poner mucha atención en eso porque la depresión es muy, muy, pero muy horrible. De verdad, ojalá que nunca nadie de ustedes pase por ese proceso, pero es muy, muy desgastante emocionalmente para el paciente y para la familia. Pues bien, vamos a dar la siguiente indicación. Nuestras próximas clases teóricas, vamos a seguir viendo psicofarmacología. Nos toca el próximo martes 28 de enero y el martes 4 de febrero. Son los días que vamos a sesionar y vamos a cerrar el día 8 de febrero nuestro diplomado en farmacología de manera presencial allá en Santo Domingo, Tehuantepec o en la universidad. Para ello les vamos a enviar una lista de material para los alumnos que vayan a ir. Yo sé que muchos de ustedes alumnos van a ver esta clase grabada. Una de las cosas que sí les pido, por favor, que me confirmen los que van a asistir de manera presencial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pedir coffee break, vamos a pedir platillos de coffee break y yo necesito que me confirmen la cantidad de alumnos que van a acudir, ¿sí? Por favor, para que nosotros podamos tener un número total de platillos a pedir. Y si alguien, pueden pasar dos situaciones. Una situación que si confirman asistencia 10 personas y a la mera hora llegan 5 personas, pues nosotros nos vamos a quedar con 5 platillos y pues no, siento que no sería bueno que pasara eso. O viceversa, si confirman 5 alumnos y llegan 10, nos daría mucha pena no poderles brindar un coffee break como se lo merecen. Entonces es muy importante que nos confirmen. ¿Van a comprar material? Si van a comprar material, porque una de las prácticas finales es que en el caso, por ejemplo, de Lisbeth Patiño que va a ir, Lisbeth Patiño, vas a instalar una vía intravenosa, Lisbeth Patiño. ¿Sí? Ese va a ser tu examen final. ¿Vale? A una persona, a un compañero que vaya ahí, le vas a instalar. ¿Sale? Con un punto acá número 19, nada más una solución salina de 250. Lo vas a instalar. Yo les voy a decir la lista de material que van a llevar y todos los que vayan van a hacer esa práctica final. Va a ser en un horario
de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo la clausura. Y ese día le vamos a entregar pues su diploma. Pues bueno, yo me despido de ustedes. No sé si alguien quiera comentar algo para terminar. Pues bueno, yo me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que descansen y que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Nos vemos.